Buenas noches a todos y bienvenidos una noche más a este vuestro canal de Sola Escritura, donde queremos que la palabra del Señor llegue a todos los hogares y que podamos disfrutar una noche más. Aquí estamos con mi hermano David Gilaber. Buenas noches, David, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches, la verdad que hoy un poquito cansado, pero no quería perderme la oportunidad de estar contigo, que sabes que para mí es un honor y un privilegio que Dios me concede, y también con nuestro invitado, que hay un tema muy bonito, ¿verdad? Sabes que nos gusta mucho Cristología, entonces, pues dispuesto a disfrutar y aprender. Amén, gloria al Señor. Sí, claro que sí. Como no podía ser de otra forma, pues en esta noche tenemos a nuestro el hermano Luis de Logroño. Hermano Luis, buenas noches, ¿cómo estamos, hermano? Buenas noches, bendiciones del cielo. Así que el tema es el Getsemaní de Cristo. Es un tema muy bonito, es un tema Lo muy dicho, bonito. pues un privilegio para mí estar con vosotros dos en esta noche. Muy bien, pues nada, David, haces una oración al Señor, presentamos todo y ya el hermano con nosotros. Adelante con la oración. Gracias, Dios mío, porque me das la oportunidad y la dicha de estar juntamente con tus hijos para hacer lo que más anhelamos y más queremos, Dios mío, que es llenarnos del conocimiento de tu palabra y que este conocimiento de tu palabra, Dios mío, no sea para gente exclusiva, sino para que sea para todos tus hijos e hijas, Dios mío, porque queremos crecer todos juntos, Señor, para conocer más de tu bella persona. Ayúdanos, Señor, a seguir insistiendo en ello, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues nada, hermano, sin más, adelante, aquí estamos. Si hay algunas preguntas, algunas cosas conforme vaya el directo, pues ya te la vamos haciendo, ya tenemos confianza contigo. Amén, para poder cortarte en algún momento y que unas preguntas porque sabemos que tienen material para poder hacerlo. Así que sin más, hermano Luis, adelante. Bueno, pues Dios les bendiga muchísimo en este buen día y que la bendición de Dios os persiga y os alcance en bendición. Hoy no voy a vocear, espero, espero, ni me voy a emocionar mucho, no lo sé si podré aguantar, porque quiero hablar de uno de los temas más profundos que hay en la palabra de Dios. Llevo unos tiempos, hermano, estudiando mucho el Getsemaní y la verdad es que es una dimensión de un océano de gloria, el Getsemaní. Veo tanta gloria y tanta bendición en ese hecho, hermanos, que te quedas asombrado, hermano, de esa profundidad que tiene. Porque cuando veo a Jesús más humano, podemos decir, bueno, Jesús tenía hambre, tenía sed, lo hace humano. Se dormía, aleluya, qué bueno, ¿verdad? Me encanta. ¿Dios puede dormir? Gilaber, no. Sin embargo, ese Dios humano duerme en una almohada. ¿Dios tiene hambre? No. Sin embargo, ese Dios hombre no es Dios y hombre, no, es Dios hombre. Tiene hambre, tiene sed, se cansa. ¿Por qué ha venido, hermano? Dios ha venido al lugar de los hombres. Y como dice el texto de la Biblia, en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la grandeza de Dios, de su preexistencia como el verbo de Dios, aleluya, era en un continuo presente de eternidad, el verbo era con Dios, es de alguna manera, primero la preexistencia, aquí vemos la coexistencia del verbo. Dice, y el verbo era Dios, es la autoexistencia del verbo. Qué texto más hermoso y maravilloso, Juan 1.1. Y nos podemos quedar asombrados de la eternidad, de la segunda persona de la Trinidad, que es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Pero qué bueno, esa segunda persona de la Trinidad. Dice la Biblia en Juan 1.14, y aquel verbo, que era eterno, que era coigual con el Padre y el Espíritu Santo,
y que era Dios, aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo débil y habitó entre nosotros y vimos la gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre. Quiero decirles que la humanidad de Cristo, aleluya, no apagó la gloria que había dentro, ni la eclipsó, más bien la glorificó, porque podemos ver que decía Juan, y vimos la gloria. Vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de la verdad. Juan lo vio en el monte de la transfiguración una vez, que se quitó el botón de su humanidad, se transfiguró y quedaron absortos, asombrados, hermano. Porque en él habitaba corporalmente, tangiblemente y humanamente toda la plenitud de la deidad. No era ni más ni menos, era Dios manifestado en carne. Y vimos la gloria. La vimos, hermano, cuando reprendía los vientos y los mares y se hizo grande bonanza. La vimos, aleluya, en el sufrimiento. La vio Juan en la agonía. Porque lo vio Juan en el sacrificio y en el madero, desfigurado. Dios mío de mi vida, ensangrentado, crucificado, para los hombres maldito de Dios, maldito todo aquel que es colgado en un madero. No tenía parecer humano, sin embargo nos damos cuenta, hermano José, que aquel ladrón de la cruz vio a Dios en Jesús. Lo vio, porque pudo decir, ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros justamente padecemos por lo que hicieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio más aquel ladrón clavado en la cruz, ensangrentado, aleluya, y desfigurado Cristo, que los fariseos y los intérpretes de la ley abajo, hermano, mirándolo. Porque a Dios no hay que verlo con ojos humanos. A Dios hay que verlo con el corazón y con la fe. Incluso aquel centurión que estaba allá y que clavó su lanzada pudo confesar y decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Por tanto, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad. Tenemos que hablar, hermanos, del Dios hecho hombre, del Dios hombre, porque hay una unión hipostática para entrar después. En la unión hipostática significa la unidad de dos naturalezas en una sola persona. Jesús es Dios en carne humana. Él no es mitad Dios o mitad hombre. No, hermanos. Él es completamente divino y completamente humano. Esto quiere decir que Jesús tenía dos naturalezas, divino-humana. Jesús es la palabra, el verbo, que era Dios y estaba con Dios y fue hecho carne, como les he dicho en Juan 1:14. Pero nos dice, esto significa que de la misma persona de Jesús existen una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana, aleluya, no fue cambiada, no fueron alteradas. No es meramente un hombre que tenía a Dios dentro, ni un hombre quien se manifestaba el principio de Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Aleluya. Él es, hermano, la segunda persona de la Trinidad, el resplandor de la gloria, aleluya, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria al Señor. Eso nos lo dice Hebreos 1:3. Las dos naturalezas de Jesús no estaban mezcladas, ni estaban combinadas en una nueva naturaleza. Estaban separadas, pero funcionaban como la unidad en la persona de Jesús. Las dos naturalezas que están separadas, porque no se unen entre ellas, sino que se unen en la segunda persona de la Trinidad.
Por tanto, tenemos que decir acerca de sus naturalezas que ni la naturaleza divina engrandeció a la humana, si haciéndolo Superman, no, o un superhombre, ni la naturaleza humana rebajó a la divina haciéndole un Dios menor. ¿Han oído bien? Ni la naturaleza divina, aleluya, engrandeció a la humana, ni la naturaleza humana rebajó a la divina haciéndole menos Dios. Porque si lo hace menos Dios o no tiene los atributos, deja de ser Dios. Por tanto, en él habitaba corporalmente, como he dicho antes, tangiblemente, humanamente, toda la plenitud de la deidad. Quiero decirles que Jesús es tan Dios, tan Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y tan humano como tú. Qué bueno, hermano. Esto a mí me llena el corazón, ese misterio. Yo no lo entiendo, hermano, porque es grande e indiscutible, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Para mi mente humana no puedo alcanzar una dimensión tan grande, tan sublime, hermanos. Por tanto, Dios viene al hombre en una dimensión de gracia impensable para el hombre. Quiero decirles que no trates a Jesús con tu lógica humana, perderás el tiempo. Dios es diferente a lo que tú puedas pensar. Es más grande que todos tus pensamientos, los misterios de la encarnación, de la unión hipostática. No quieras compararlo a tu persona, porque tengo que decir en este día, hermanos, ¿Dios puede llorar? No, Él es espíritu de gozo y de alegría. Sin embargo, Dios llora como hombre. Y lo vemos llorando. Dios viene al mundo y nos habla a través de Cristo con garganta humana, que era Dios. Dios hablando al hombre con garganta humana. Dios, en esa dimensión tan gloriosa, nos abraza con un abrazo de hombre. Es Dios el que abraza. No se pueden separar. Están unidas en la persona. Por tanto, todo lo que afecte a las naturalezas afecta a su persona. Por tanto, Dios puede abrazar con abrazo al hombre. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir que Dios viene al hombre para experimentar, primeramente, sus miserias, mis tentaciones, para sentir mis agonías y morir mi muerte. ¿Han oído bien? Dios viene a experimentar lo que es el hombre al 100%. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que esas naturalezas le corresponden a la segunda persona de la Trinidad. No separes su humanidad de su persona, ni su divinidad de su persona. Todo lo que hacía, lo hacía en esa unidad que le llaman la unidad teándrica. Teos, Dios, andros, hombre. Dios, hombre. Gloria al Señor. No se puede separar esas naturalezas de la segunda persona de la Trinidad. Pero cada naturaleza tiene sus propias propiedades. En una están todos los atributos de Dios. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, aleluya, inmutabilidad, aleluya, simplicidad. Pero en la otra tiene todos los atributos humanos que un hombre puede tener. Esa naturaleza que asume no es una naturaleza al asumirla en la misma concepción, hermano, aleluya, en la matriz de María, aleluya, cuando podemos decir, hermano, que cuando quedó concebido, vimos a Emmanuel, Dios con nosotros. Y desde ese mismo principio era Dios. Aleluya. Por tanto, el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿han oído bien?
¿Quién hizo concebir a María? Fue la obra del Espíritu Santo, pero el que preparó eso fue el Padre. Porque Jesús no puede tener dos padres. ¿Has oído bien? Fue el Padre, pero el hecho lo hizo el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá. Y el Santo, aunque no tendríamos que decir el Santo, sino lo santo que nacerá de ti, porque decir el Santo podemos decir de un ángel, un arcángel, un querubín, porque tienen santidad. Sino dice lo santo, lo exclusivo, lo auténtico, lo grande, aleluya, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que el Dios de toda la gloria no se humilló por ser hombre. ¿Han oído bien? No se humilló por ser hombre, se autolimitó en ser hombre. La humillación es ser siervo. ¿Han oído bien? Ser hombre para él no era una humillación, era una autolimitación. Aleluya. Por tanto, tenemos que decir que ser siervo sí que fue la humillación. Ahí tenemos, hermano, en Filipenses capítulo 2, versículo 5-6, cuando dice, en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios lo más grande, morpe, el manto de su gloria, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando vino aquí, no se aferró a su forma de Dios, a adorarme con todos los atributos, no, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De la posición, del manto de su gloria, de la adoración que le correspondía a todos los ángeles, aunque aquí también recibió adoración, pero allá, hermano, le adoraban, le glorificaban, hermano. Por tanto, se quitó de esa posición y vino al mundo de los mortales, aleluya, tomando condición de hombre y haciéndose forma de siervo. Por tanto, lo más grande que es, forma de Dios. Lo más humillante que es, forma de siervo. Quiero decirle que el que tenía el manto de su gloria tomó un mandil de esclavo y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente, porque como Dios no puede obedecer, pero como hombre sí puede obedecer. Gloria al Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que las naturalezas no se oponen, se complementan en la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, todo lo que afecta a sus naturalezas afecta a su persona. Por tanto, tenemos que decir que cuando vimos a Jesús, vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la revelación plena y auténtica de la persona de Dios. El que ve a Cristo, ve a Dios completamente. Por eso le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en él y yo y el Padre una cosa somos? Una sola naturaleza, una misma esencia, una misma sustancia, aunque diferentes en personas, pero tienen la misma naturaleza, la misma esencia y la misma sustancia. Y la misma voluntad. En Dios no hay tres voluntades, en Dios hay una sola voluntad, que es la voluntad del ser de Dios. Por tanto, tenemos que decir, hermano, que vamos a entrar ya, como les he dicho, hermano, ¿dónde veo a Jesús más humano? A Jesús lo veo más humano en el Getsemaní. No lo veo tan solo porque duerme, se cansa, aunque ha venido al mundo de los mortales, al mundo de los humanos, al mundo de los hombres, se ha hecho igual a ellos, semejante, no es igual. Me pueden decir, ¿y por qué no es igual? Bueno, la Biblia nos enseña en Filipenses que Cristo es igual al Padre y semejante a nosotros. Vamos a ver las características que son diferentes entre lo igual y lo semejante. Lo igual es de lo mismo, hermano. Semejante es que tiene cualidades semejantes, pero no es todo igual. Por tanto, tenemos que decir que Adán es alma viviente, Jesús es espíritu vivificante, ya no es igual, es semejante. Más, Adán es persona humana. ¿Es así, José? Jesús es persona divina. Él no es persona humana. Que lo escuchen.
Él no es persona humana. Él antecedió eternamente a su humanidad. Por tanto, lo que se engendró es la persona. Esa persona es divina, es eterna. Su humanidad no es eterna. Su humanidad nació en su persona, pero su persona era antes que su humanidad. Por tanto, Adán es persona humana, Jesús es persona divina. Adán es inocente, pero pecable. Sin embargo, Cristo es inocente, santo, impecable. Él es completamente impecable. Aleluya. ¿Por qué es impecable? Es impecable porque lo que había dentro era la persona, la segunda persona de la Trinidad. Y si decimos, lo he dicho, hermano, bien dicho, hermanos, que todo lo que afecte a sus naturalezas afecta a su persona, por tomar o asumir una naturaleza humana, no los rebaja. ¿Me entiendes? Y yo digo, ¿por qué? ¿Habrá una humanidad más santa que la humanidad de Cristo, que se une a su persona y comparte con su naturaleza divina? No puede haber por cercanía más santo que la humanidad de Jesús. Bendigo tu nombre. Y que esa humanidad vivirá con Jesús eternamente. Es que esa humanidad le pertenece a Él. Es suya propia. Porque Jesús nació. El Dios de toda la gloria nació como humano, siendo divino y eternamente. Por tanto, esa naturaleza es suya, le pertenece eternamente. Y eternamente, hermano José, hermano David, lo veremos humanamente en el cielo. Es lo que dice, hermano, el capítulo 22, cuando dice el trono de Dios y del Cordero. Eso le llaman el estado eterno. Cuando hablamos del Cordero en toda el Apocalipsis, hablamos de su humanidad, el Cordero. Porque ese libro de Apocalipsis no tendríamos que hablarle solo como el libro de la revelación, sino como el libro del Cordero. Por tanto, tenemos que decir que Jesús no es igual, es semejante a los hombres. Aleluya. Adán es cabeza federal de toda la humanidad caída. Jesús es cabeza federal de la nueva creación. Adán fue un hombre que quiso ser Dios. Jesús es Dios que llegó a ser hombre, sin dejar de ser Dios. Por tanto, tenemos que decir que cuando veo a Jesús más humano, a Jesús lo veo más humano en el Getsemaní. ¿Por qué? Porque ahí está, hermano, el dolor más agónico que nosotros podemos sentir, porque sintió todas tus agonías, todas tus tristezas, todas tus angustias para ser fiel sumo sacerdote. Y nos lo dice en Hebreos, hermano. Hebreos, hermano, que es una de las epístolas cristológicas más grandes que hay, nos lo dice, hermanos, en Hebreos 5, capítulo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahí lo veo humano. Dios llorando humanamente. Ahí estaba. Era su persona quien lloraba a través de su humanidad. Experimentaba la angustia, la agonía, la tristeza, hermanos. Oh, Dios mío de mi vida. Esto no hay dinero para pagar. Ver a Jesús allá, agonizando. Aleluya, suplicando al Padre. Porque quiero decirles desde aquí, la cruz, ahí va, la cruz es el resultado del Getsemaní. Si no hay Getsemaní, no hay cruz. La decisión se tomó en el Getsemaní. El sacrificio fue en la cruz. Por tanto, en el Getsemaní la cruz es el resultado del Getsemaní más profundo y agónico. Aleluya. Ahí sintió, hermano, donde tenía que beber la copa de la ira. Gloria al Señor. El enfrentamiento que Jesús tenía que tener. Por eso dice que ofreció en los días de su carne ruegos, súplicas, con gran dolor, con lloro y clamor. O sea, clamaba.
Dios mío de mi vida. Ustedes saben, hermano, que decía, hermano, gloria al Señor, en eso mismo tenemos que decir que tengo aquí algo apuntado, que tiene agonía. ¿Qué significa agonía? Es dolor intenso, sufrimiento difícil de resistir, tanto físico como espiritualmente. Dios mío de mi vida. Él tiene, hermano, gloria al Señor, angustia. La palabra angustia significa aflicción, congoja, sofoco, que viene del griego o del latín angosto, comprimido, asfixiado. En otro texto, hermano, en otra palabra se le llama perilupo, rodeado, abrumado. Otro más dice, orad conmigo porque tengo tristeza. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quiere decir que su agonía, su angustia y su tristeza hasta la muerte, hay un síndrome que le llaman, hermano, cuando el corazón está tan fuerte, hay tanta tristeza, hay tanta angustia, que le llaman, hermano, el síndrome del corazón partido. Era una agonía que se superaba todo. Dios mío de mi vida. Y lloraba, clamaba con gran clamor y lágrimas. Clamor es más que una simple vocear. No, era más profundo lo que Jesús sentía en el Getsemaní, porque hay más dolor en el alma que en el cuerpo. ¿Han oído bien? El dolor es más intenso, el dolor del alma, que el dolor del cuerpo, hermanos. Por tanto, Jesús sufrió más dolor en el Getsemaní que en la cruz, de tal manera que era tanto la agonía, la angustia, la tristeza hasta la muerte, que su sudor, nos dice el médico Lucas, que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Eso se le llama, hermano, gloria al Señor, aleluya, una hematohidrosis. Quiere decir que los capilares, hermano, tienen tanta tensión desde el corazón, que bombea tanta sangre a través de tanta tensión que tiene en todo su ser, que los capilares explosionan, hermano, y por medio de sus capilares sale sudor y sangre. Esa es la tensión más grande que un hombre puede tener, de tal manera que se han contado historias en el tiempo de los romanos donde los bárbaros cogieron, hermano, un séquito, hermano, de soldados romanos, y fue tanto la agonía que tuvieron, hermano, que empezaron a sudar sangre. Eso dice la historia, hermanos. Por tanto, la tensión más grande que podemos, hermano, ver en Cristo es aquí: agonía, angustia, angosto, aplastado, machacado, aleluya, tristeza hasta la muerte. Su tristeza era como la muerte propia, Dios mío de mi vida. Era tremendo lo que estaba sintiendo, porque se estaba enfrentando a la copa más amarga que un hombre puede beber. A la copa que tantos textos nos ha hablado a través, hermano, de las escrituras del Salmo, vamos a ver, el Salmo 74, Salmo 75:8 dice la Biblia: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurará y lo beberán todos los impios de la tierra. Otra nos dice, hermano, también, hermano, en Jeremías 25:15, hermano, donde dice la Biblia: porque así dice Jehová, Dios de Israel, tomad de la mano la copa del vino de mi furor y dad de beber a él, a todas las naciones a las cuales yo te envío. Por tanto, era la copa que se tenía que derramar, pero hay más. Esta es la más profunda. En Apocalipsis 14:10, escuchen bien, esto ya es una pasada. Dice en Apocalipsis 14:10: y también beberán del vino de la ira de Dios en el infierno, que ha sido vaciado puro en el cáliz
de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí está, hermano. Era la copa que Jesús tenía que tomar. El sustituto de toda la humanidad. Ahí está. Estaba haciendo la sustitución desde el Getsemaní. Era el enfrentamiento, aleluya, que tenía que pasar en la cruz del Calvario. Aleluya. Y ahora Jesús empieza a clamar y a decir, Padre, si es posible, aleluya, Jesús humano, si es posible, si hay otra forma, Padre mío, mira a ver si hay otra forma. Y el Padre por primera vez le dice, no, hijo mío, esta es mi voluntad. Aleluya. Yo me quiero imaginar, por favor, entren ahí en el Getsemaní, con sudor, de gruesas gotas de sangre, con agonía, con angustia, con tristeza hasta la muerte. Él clama de una manera fuerte, Padre, no hay otra forma. Mira a ver si hay otra forma. Y no se lo dice una vez, David, se lo dice 3 veces. Se lo dice 3 veces, lo dice el texto bíblico. Por tercera vez clamó al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era la copa de la ira. Yo me imagino al Padre allá delante de él, escúchenme, y le dice el Padre al Hijo, mira, hijo mío, tú siempre has bebido la copa de mi amor, porque entre tú y yo siempre nuestro amor ha sido eterno. Porque la grandeza del amor, si Dios solo sería una sola persona, el amor no sería eterno. Porque el amor es una concepción hacia otra persona. Es un dar a otra persona. Es una dádiva a otra persona. Por tanto, al haber 3 personas, entonces el amor es eterno. Aleluya. Por tanto, hermano, el Padre le estaba diciendo al Hijo, mira, hijo mío, si tú tomas, como siempre hemos tomado la copa de mi amor, David, José Catral y todo el mundo beberán de la copa de mi ira. Porque tú y yo siempre hemos bebido de la misma copa de amor. Si tú bebes la copa de mi amor como siempre, ellos beberán la copa de mi ira. Pero si tú tomas la copa de mi ira, ellos beberán la copa de mi amor. Mi gracia será tan fuerte, aleluya, porque la base de toda gracia está en la cruz del Calvario. Ellos beberán la copa de mi amor. Por tanto, cuando Jesús está escuchando esto de alguna manera, empieza a decir, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Estaba diciendo, no a mí, no a mi voluntad, sino a la tuya. En esa voluntad, nosotros todos hemos sido salvos. Ahí está, hermanos. Por eso, este texto, categóricamente, tenemos que decir que aquí salta, aleluya, que en Cristo hubo 2 voluntades, una divina y otra humana, porque la voluntad es una potencia natural de la naturaleza, no de la persona, sino desde la naturaleza. ¿Jesús tuvo alma, sí o no? David. Claro. José, tuvo alma. ¿De qué está compuesta el alma? De intelecto, emoción y voluntad. Si le quitamos a Jesús la voluntad, entonces tenemos un humano menos, con un trozo menos de humanidad. No es 100% humano. Por tanto, la voluntad sale desde las naturalezas, que la ministra la persona, que es el sujeto de atribución. Todo lo que afecta a las naturalezas afecta a su persona. Por tanto, tenemos que decir categóricamente a los que dicen, hermano, con todo el respeto que se merecen todos mis hermanos, que la voluntad sale desde la persona. Bueno, se lo voy a demostrar que la voluntad sale desde la naturaleza y no sale desde la persona. ¿Cuántas voluntades hay en Dios?
una solo. No me digan que 2 ni 3. Una. Es la voluntad del ser de Dios. ¿Cuántas personas hay en la Trinidad? 3 personas. Si la voluntad saldría desde la persona, entonces tenemos a Dios un triteísmo. 3 dioses. Por ser 3 voluntades que salen desde las personas. Entonces, Pero si la voluntad sale desde la naturaleza, que la administran las 3 personas de la Trinidad, estamos diciendo categóricamente la grandeza de la Trinidad. Y no me digan que es un esquizofrénico mi Cristo. No, y 1000 veces no. Aleluya. Por tanto, Jesús tenía 2 voluntades, divina y humana. Ambas estaban completamente sincronizadas y alineadas. ¡Ay, Dios mío! Por tanto, teníamos que decir, más que alineadas, serían ordenadas, porque su voluntad humana estaba dirigida completamente a la divina y su divinidad es glorificada por medio de la humana. Vuelvo a repetirlo. A ver, escuchen bien. En Jesús hay 2 voluntades, divina y humana. Ambas estaban completamente sincronizadas, alineadas, o mejor dicho, ordenadas, venga. Porque su voluntad humana estaba dirigida completamente a la divina. Y su divinidad es glorificada por medio de su humanidad. Por eso vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre. Cristo posee 2 voluntades, o 2 operaciones naturales, divina y humana. No se oponen entre sí, sino que cooperan de tal manera que el Verbo hecho carne quiso humanamente, en obediencia a su Padre, todo lo que había decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Dios mío de mi vida, la voluntad humana de Cristo no se resiste a la divina, ni se opone, sino que está subordinada a la voluntad del Omnipotente. Por tanto, tenemos que decir categóricamente que en Jesús hubo 2 voluntades, porque si solo hay una sola voluntad, podemos decir, y aquel niño crecía en sabiduría. ¿Cómo puede crecer si solo hay una voluntad? Si solo hay una operación. ¿Cómo puede aprender? Más, ¿cómo puede obedecer? Díganme ustedes. Si no hay una segunda voluntad que se somete y obedece, porque como Dios no puede obedecer. No se va cogiendo la idea. Jesús tiene que experimentar todo esto en su naturaleza humana, que escúchenme, que no es, esa naturaleza humana no es personal, no es personal. En Jesús no hay 2 personas. Esa naturaleza humana no es personal. Tampoco es impersonal. ¿Sabes lo que significa esto? Como un buzo que te pones y te quitas. Tampoco. Falsísimo. Esa naturaleza humana asumida es impersonal. Vuelvo a repetirlo. Impersonal. Significa que la misma concepción, hermano, aquella naturaleza humana se entretejió por completo en la segunda persona de la Trinidad. Por tanto, tenemos que decir que Jesús no se vistió de humanidad, se revistió de humanidad. Esa humanidad es suya propia para siempre. Bendigo el nombre del Señor. Por tanto, en Jesús tenemos que decir que hay 2 voluntades, y aquí lo complementan bien cuando dicen: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay textos en la Biblia para corresponder a lo que yo estoy diciendo, para que vean, hermano, que hay textos bíblicos, no tan solo en el Getsemaní. En uno, en Juan 4:34, que lo he puesto ahí: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Dios mío de mi vida. Eso es, ¿ves? Otra más. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Pero si tiene la misma, no. Por mí mismo no, ¿ves? Esa es su voluntad humana. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si la voluntad del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo son la misma voluntad, aquí estamos viendo una segunda voluntad, es hacer la obra que Él me mandó que hiciese. Otro, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otro más tiempo, otro, Juan 5:19, de cierto digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre hace también el Hijo y lo hace. El Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque está sometido a la voluntad del que le envió. Por tanto, si la voluntad del Padre y del Hijo es la misma, aquí tenemos una segunda voluntad, porque no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en el Getsemaní es donde más, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por tanto, en Jesús hay dos voluntades, dos operaciones, hermano, gloria al Señor, la divina y la humana, pero que esa naturaleza humana se subordina sin contradicciones, sin resistencia, hermano, aleluya, no se opone, sino que se complementa, se alinea para hacer la voluntad del Omnipotente. Ahí sí, hermanos. Ese es todo el texto bíblico, porque si no hay una segunda voluntad, ¿entendemos el desamparo? ¿Han oído bien? Si está la misma voluntad, si solo hay una, ¿cómo fue desamparado? Porque fue desamparado en su humanidad, su divinidad nunca se puede, pero sí en su humanidad. Por tanto, tenemos que decir que en Jesús hubo dos voluntades. Hay muchos más, pero no quiero pararme aquí, aleluya, sino dar un poquitín, que después, si quieres, pues matizaremos un poquitín más, hermano, porque quiero que complementen bien que en Jesús hay dos voluntades. Y hermano, los que creen en una sola voluntad, con todos mis respetos, ya desde el siglo V, VI, me parece, desde el concilio de Constantinopla, hermanos, fue declarada como herejía. La primera, hermano, fue el monofisismo. El monofisismo era una sola naturaleza, una sola voluntad, una sola persona, y es así. Pero sin embargo, hermano, se confundieron el monofisismo. Después, hermano, para congraciarse con el monofisismo, salió las dos naturalezas con una sola voluntad. Pero vieron, hermano, gloria al Señor, aleluya, los grandes siervos de Dios, sí, que cada concilio, hermano, podía durar hasta 100 años, hermano, aleluya, fue declarada herejía en el siglo V, hermanos, por el dicotelismo. El dicotelismo, hermano, es la creencia original de las dos voluntades en Cristo y se quitó el monotelismo de una sola voluntad, hermano, y se declaró como herética. ¿Por qué? Porque el dicotelismo es bíblico, mientras que el monotelismo no hay ni tan siquiera un texto bíblico para esta creencia. Por tanto, hermano, tenemos que decir originalmente que en Cristo hay dos voluntades. No obligo a nadie a que crea en mí. Yo solo les pido, como ha dicho mi hermano José de Catral, estúdienlo. No me hagan caso a mí. Estúdienlo. Quítense todo lo que tengan ahí y con una mente libre y santa, estudien, hermano, las dos voluntades en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Por tanto, en esa voluntad que dice no se haga mi voluntad, sino la tuya, nosotros hemos sido salvos. Por tanto, hermano, el dolor era agónico en el Getsemaní. Su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Porque escúchenme, hermanos, nosotros tenemos un dolor pasado y un dolor presente, pero no sabemos el dolor futuro. Pero Jesús sabía el dolor pasado, el dolor presente y el dolor futuro. El dolor era tremendo, hermanos. Les voy a decir algo más fuerte. Me atrevo a decirlo hoy, porque son mis amigos y aquí se queda todo. ¿Por qué lloraba Jesús en los días de su carne con gran clamor y lágrimas aquel que le podía librar de la muerte? Dios mío de mi vida. Esto es tremendo. ¿Por qué? Ustedes saben que en Jesús, en las naturalezas, hay una doctrina que le llaman cristológica, que es comunicación de propiedades. Su divinidad lo sabe todo, pero su humanidad no lo sabe todo. Hay cosas, hermano, que a través de su divinidad y su persona le comunicaban a su humanidad. Por tanto, podemos decir que en un texto de la Biblia nos dice, cuando la mujer de flujo de sangre, hermano José Catral, dice
¿Quién me ha tocado que de mí ha salido poder? ¿Lo sabía Jesús? No. En su humanidad no lo sabía, en su divinidad lo sabía de sobra, pero no se le comunicó quién era. El poder había salido, pero no se le comunicó quién era. Por eso hay un texto de la Biblia que dice: nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, ni los ángeles, ni tan siquiera el Hijo del Hombre. ¿Ves? Entonces su humanidad no lo sabía todo, su divinidad sí lo sabía todo. Cuando los días de su carne lloró con gran clamor y lágrimas, ahí va, Jesús sabía el sacrificio, sabía los golpes, sabía el desamparo, pero no sabía cómo Dios iba a solucionar el problema. ¿Han oído bien? Sabía todo, pero no se le comunicó cómo Dios iba a solucionar el problema. Por eso, en el desamparo tan fuerte que Jesús sintió, Dios mío, de mi vida, porque era el sustituto de toda la humanidad. Él cargó con mi pecado para que yo sea cargado con su justicia. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que en nosotros sea hecho justicia de Dios en mí. Por tanto, si Él ha sido cargado con mi pecado y yo he sido cargado con su justicia, si Él murió mi muerte, yo recibo su vida. Si Él sufrió mi maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, yo recibo la bendición de Dios, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Más fuerte, si Él sufrió mi infierno cualitativamente, en calidad, yo voy a gozar de su cielo en cantidades eternas. Y aquí está. Si Él hizo mi desamparo, ahí está, yo he sido amparado y aceptado en el amado hermano José. ¿En qué sentido te lo digo? Dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y dice el texto bíblico que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. De alguna manera, hermano, el desamparo que viene del griego kataleipo, hermanos, que decía la palabra kataleipo significa ¿por qué me has dejado atado, clavado en este lugar? Y no era la palabra por qué, porque la palabra por qué significa o queja o también ignorancia. ¿Por qué? Es un grito de queja o un grito de ignorancia. Pero Jesús ni se queja ni es ignorante. No, hermanos. El texto original sería Dios mío. No le dice Padre, le dice Dios mío. ¿A qué fin me has desamparado? Es un grito de victoria. Porque mi Cristo, hermano, no es un rebelde, es un salvador. Por tanto, está diciendo, ¿a qué fin? No le está demandando una queja, sino un propósito. Y en ese propósito, hermano, le dice, ¿a qué fin me has desamparado? Dios mío de mi vida. Y dice, hermano, el texto, porque hay muchos, y perdonen esta expresión, lo voy a decir originalmente, que muchos han llegado a decir que cuando Jesús, hermano, tenía, hermano, gloria al Señor, su sudor eran como gruesas gotas de sangre, hermanos, gloria al Señor. Estaban diciendo que Jesús, hermano, estaba sufriendo una muerte prematura. Pero eso no puede ser así, porque Jesús se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario, no para morir prematuramente. Por eso, hermano, una vez quisieron apedrearlo y dice la Biblia, y se marchó delante de ellos, dice, porque aún no había llegado su hora. El otro texto dice, nadie a mí me quita la vida, yo la pongo porque tengo potestad para dar mi vida y volverla a tomar. Por tanto, Jesús nació, se hizo hombre para morir en el momento oportuno que le correspondía, hermano. Su muerte estaba atado a su voluntad. Por tanto, no podemos creer en una muerte prematura. Y tenemos que decir, hermano, gloria al Señor, aleluya, que cuando el ángel vino a fortalecerlo, hermano José, no vino a fortalecer su cuerpo, porque pensaba que iba a morir, no. Iba a fortalecer su ánimo. Y como dice Hebreos, por el galardón puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Era un espaldarazo. Le estaba diciendo, hay más gloria
la que vas a recibir que el dolor que va a pasar. Por eso dice la Biblia, por el galardón puesto delante de él, el espaldarazo del ángel, por el mensaje de Dios, hermano, gloria al Señor. Le estaba diciendo esto, hermano. Era un ánimo que el Padre estaba dando por medio de aquel ángel, hermano. Y dice que por el galardón puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiere decir que vio más gloria recibida que el dolor que estaba pasando. Bendigo el nombre del Señor. Por tanto, el Getsemaní es tan grande, tan sublime, hermano, gloria al Señor, que Jesús pudo recibir la copa desde ahí, hermano, hasta el desamparo, hermano. No fue un abandono, no, hermanos. Fue un desamparo, es diferente. El abandono, hermano, es algo que, por ejemplo, estamos yo y el hermano José Catral, estamos, me parece que a 800 kilómetros separados. Yo estoy en Logroño, él está en Alicante. Nosotros estamos abandonados físicamente porque él está en Alicante y yo estoy en Logroño. Pero no estamos desamparados porque nos estamos viendo y estamos dialogando. ¿Ves? Pero si yo marcharía a Alicante o él vendría a Logroño y le estaría hablando cara a cara y por un momento le daría mi espalda, ¿le he abandonado? No, estoy en el mismo lugar, pero sí lo he desamparado porque le he dado la espalda y no quiero hablar con él. Lo que hizo el Padre en la cruz del Calvario es que a causa del pecado que fue cargado, imputado sobre sus hombros, aleluya, dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Fue ofrenda por el pecado, pero le castigó como a un pecador no teniendo pecado, porque era mi sustituto. Y podemos decir, hermano, aleluya, que por primera vez de alguna manera, para que lo entendamos, como el que el Padre Dios le dio la espalda a su humanidad en desamparo, pero si le dio la espalda a Cristo, nos dio la cara a todos nosotros. El desamparo de Cristo fue el amparo de todos nosotros y Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Ahí viene la reconciliación. Desde ahí, hermanos. Por tanto, tenemos que decir que el Getsemaní es el lugar más agónico, más grande, pero que más tenemos que reverenciar. Tenemos que quitarnos el calzado y decirle: santo, santo, santo es el Señor, porque Él sufrió mi miseria, mi agonía. Hoy tengo que decir categóricamente, devocionalmente, que cuando tú sufres, Él puede decir: he sufrido tu miseria, he sufrido tu agonía, he sufrido tu tristeza hasta la muerte, he sufrido tu agonía, he sufrido tu angustia. No soy un Dios lejano, soy un Dios cercano, que a través de la humanidad ha experimentado todos nuestros sufrimientos. Y dice la Biblia, ay Dios mío de mi vida, la que me viene ahora, y dice: por cuanto padeció, aprendió obediencia. Hermanos, ¿es que Dios puede aprender algo? Qué palabra, ¿no? Puede aprender algo si Él lo sabe todo. Él lo sabe todo en teoría. Pero viene el mundo de los humanos para experimentar tus agonías, tus angustias, tus tristezas. ¡Aleluya! Dios mío de mi vida. Experimenta, porque la palabra aprender no sería original, sino que por cuanto padeció, experimentó en la práctica, a través de su humanidad, todo lo que el hombre pueda sentir, lo sintió Él, pero en mayor grado. Por eso es fiel sumo sacerdote, porque lo está declarando. El texto bíblico donde viene es por su sacerdocio. Compasible, pero ya no en teoría, no es sacerdote en teoría, es sacerdote en práctica, ha experimentado todo, porque como Dios no puede ser sacerdote, pero como humano como nosotros, sí puede ser sacerdote, puede compadecerse, aleluya, del mundo de los humanos, cuando le vienen a Él con agonías, con tristezas, con angustias, porque Él ha experimentado todo. Y dice la Biblia, esto es ya categórico, aleluya, un texto más adelante diciendo: y fue perfeccionado. ¿Es que acaso Dios puede ser perfeccionado si Él es perfecto, hermano José? Aleluya. La palabra ideal sería: fue cualificado.
tuvo las cualidades suficientes en todas las experiencias de venir al mundo de los humanos. Aleluya, nacer como hombre. Ay, Dios mío, qué bueno, porque Jesús no saltó el vallado, entró por la puerta de todos los hombres, como dice Gálatas 4:4. En el momento oportuno, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No saltó el vallado, no poseyó a nadie, no. Vino el mundo de los humanos, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aleluya, sintió nuestras debilidades, sintió nuestras hambres, sintió el dormir, sintió todo lo que el hombre puede sentir. Aleluya, Dios lo sintió. ¿Por qué no podemos, hermanos, separar su humanidad de su persona? No la podemos operar. Es Dios hombre, hermano. Experimenta, hermano, todo. Y en esa experiencia que él tiene en el mundo de los humanos, fue cualificado, tuvo las cualidades suficientes para ser, ahí va, el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. Ay, Dios mío, ¿qué dices? Él fue cualificado para ser el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. Escuchen bien esta palabra y agárrate fuerte. Ay, Dios mío de mi vida. La obediencia es el escalón más grande que un hombre puede tener hacia Dios. ¿Qué te parece, José? La obediencia es lo más grande. Se acabó. ¿Qué dices? Eso es lo más grande que un hombre puede tener a Dios. La obediencia es. Dice que por cuando fue perfeccionado, que fue cualificado, tuvo las cualidades suficientes en toda su vida de obediencia, de sometimiento. Ay, qué bueno. Si aquí viene, si es que no sé cómo no ven las dos voluntades, si es que como Dios no puede obedecer. Y cuando se hace siervo en esta segunda voluntad, se hace siervo, obedece. Ahí está la segunda voluntad. Si es que es categórico ahí, hermanos. Aleluya. Si eso solo sería, porque si no sería una falacia. Pero no, hermanos, lo estamos viendo, dice, y fue perfeccionado. O sea, tuvo las cualidades suficientes para ser el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. Por eso he dicho que la obediencia es el escalón más grande que un hombre puede alcanzar. Me dejan decir una palabra fuerte. Tu obediencia determina tu amor hacia Dios. No la han entendido. Tu obediencia, José, determina tu amor hacia Dios. No me digas, hermano, que amas a Dios. Me dejan decir, sé libre un poquitín, ya para terminar. ¿Qué es amar a Dios? Ponerte, hermano, a la luz de la luna, con una guitarra bonita, y cantar como un delfín vigoroso, que va cantando gozoso, embriagado de amores. Eso es sentimentalismo barato. Eso no vale. Es tu obediencia quien determina tu amor hacia Dios. El que me ama, ¿qué dice? Mis mandamientos guardará. Es tu obediencia lo que te determina tu amor hacia Dios, porque si digo que amo a Dios y no le obedezco, tú no amas a Dios. Solo tienes la palabra, pero no la obediencia. Allá en Deuteronomio hay mandamiento. El que me obedeciere será bendecido, pero el que desobedeciere vendrá maldición. Dios mío de mi vida. La obediencia es lo que determina tu amor hacia Dios. Y esto nos enseña mi Cristo, que por cuanto padeció aprendió obediencia y fue perfeccionado. Tuvo las cualidades suficientes de obediencia, de sometimiento a la voluntad del que le envió, hermanos, tomando la copa de la ira, el desamparo, aleluya, todo lo que vino, hermano, aleluya, en obediencia al Padre para salvarnos a todos nosotros. Y esto determina el amor de Dios, que es eterno. Y si usted quiere parecerse a Dios, hermano, no hace falta que cante tan canciones bonitas, que amén si las cantas para Dios, pero eso no determina tu amor hacia Dios. Es que le obedezcas, que lo ames, que sea Jesús tu modelo a seguir. Por eso dice que fue cualificado para ser el autor, quiere decir el modelo a seguir, la mayor figura, tu mayor grandeza, todo lo que puedas determinar, hermano, aleluya, fue, hermano, gloria al Señor. Y nos dice la Biblia, aleluya, que fue
fue el autor de la eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Me dejan decir por qué David fue conforme el corazón de Dios? Piénsenlo. David fue conforme el corazón de Dios, he oído por ahí, por su arrepentimiento. No. Y 1000 veces no. Miren lo que dice, hermano, que yo lo voy a decir con Biblia, José, que igual no te has parado por aquí, aunque creo que sí, hermanos. Dice un texto de la Biblia en Hechos, me parece que es el 13:20 o 13:22. Sí, aquí. 13:22, escúchenme. Hechos 13:22, José Catral. Quitado este, que era Saúl, les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y ahora dice: ¿quién hará? Porque hará todo lo que yo quiero. Otro texto. Y he llamado a un hijo de Isaí llamado David, que es conforme mi corazón, porque hará mi voluntad. Otro texto, en otra traducción: he escogido a un hombre que es conforme mi corazón, porque hará todo lo que yo quiero que haga. Dios mío de mi vida. ¿Por qué era conforme el corazón? Por su obediencia. ¿Quieres ser conforme el corazón de Dios? Parecete a Cristo. Que no se haga tu voluntad, porque la obediencia es no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí, ¿te das cuenta ahí? Es quitarme mi voluntad para hacer la suya. ¿Quién de los dos hijos fue más obediente? ¿El que dijo sí o el que dijo no pero marchó? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién fue obediente? ¿El emocionista o aquel que dijo no está bien, me voy? Porque no quiso hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Por tanto, tenemos que decir que Cristo sea tu admiración, tu modelo a seguir, tu grandeza. Eso sea Cristo para ti. Que tu Getsemani puedas confiar en Él, porque ha pasado todos tus padecimientos, todas tus aflicciones, y Él es fiel sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Que Dios me los bendiga muchísimo.